Una mujer ha sido arrestada en conexión de la muerte de Isaac Bernal, lo que sabemos más adelante. ¿Y has ordeñado una vez una vaca? Pues ahora puedes en la feria del condado de Ira. Y bajará la temperatura. Tenemos tu pronóstico de la semana enseguida. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez. Héctor tiene el día de descanso hoy y empezamos con esto. En Nampa, los investigadores arrestaron a una mujer en relación con un asesinato que pasó casi 2 años. En noviembre del 2022, la policía respondió cerca del norte de Pengram Way por un tiroteo. La policía de Nampa dice que cuando llegó, los oficiales encontraron a Isaac Bernal, de 20 años, con un disparo. Murió después de estar en el hospital. Y la oficina de sheriff del condado de Cañón dice que Olivia Hernández fue arrestada el lunes. Oficiales dicen que fue encontrada en Texas y la trajeron a Idaho. Ella es acusada de asesinato y otros 2 cargos. Este caso aún está bajo investigación. Las carreteras están abiertas nuevamente en Twin Falls después de que una ruptura del canal los obligó a cerrar el domingo. La oficina del alguacil del condado de Twin Falls dice que se encontraron una situación justo antes de las 2:30 de la tarde el domingo. El distrito de carreteras de Twin Falls determinó ahora si la carretera necesitara alguna reparación, pero aún otra vez esta carretera aún está abierta. Y un pequeño tramo de la calle de Eagle está cerrado por el reemplazo de una tubería de agua. La intersección de I-10 y Eagle estará cerrada hasta el domingo. Se ha implementado un desvío para llegar a los negocios de esa zona. Star Road también está cerrada por trabajos de una tubería de gas entre Ustick y McMillan. Puedes usar Canada o McDermott Road como un desvío. Las intersecciones de Star y Ustick y Star y McMillan permanecen abiertas durante la construcción, pero que aún puedes llegar a Oahe High School, so no hay problema en llegar a esa high school. Se espera que terminen el trabajo el viernes 6 de septiembre. Y ahora nuestra vigilancia de los incendios forestales. El incendio del complejo Middle Fork aún está quemando más de 24,000 acres cerca de Garden Valley. El complejo incluye los incendios de Bulldog y Nellie. Solo está contenido a un 5% y los equipos dicen que los rayos causaron este incendio. Y cerca de Grand Jean, el incendio Wapiti está quemando más de 9,000 acres en el Bosque Nacional de Boise. Los administradores de las casas de verano de Wapiti Creek dicen que el incendio quemó 6 de sus 11 cabañas. El incendio está contenido nomás al 10%. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Y aquí está su pronóstico para la semana. Las temperaturas subirán y bajarán esta semana. Sentiremos el empiezo del otoño durante este fin de semana con condiciones más frescas el sábado. Antes de eso, el clima seco y mayormente soleado se mantiene con temperaturas de entre 80 y 90 grados en el área de Boise todos los días hasta el viernes. Podría aparecer algunas lluvias el viernes por la noche y el humo seguirá afectando la calidad de aire, especialmente en las montañas. Y la feria de Western Idaho en el condado de Ira tiene algo para todo el mundo. Desde deliciosas comidas, atracciones de carnaval y animales, tienen un poco para todos. La feria atrae a todos en Idaho y el Valle del Tesoro, incluyendo personas que solo hablan español. Cowtown llevará sesiones sobre cómo ordeñar una vaca en español. Sí, exactamente. Niños, grandes, todos pueden admirar y pueden hacerlo en la hora del show. Se los traemos aquí para que todos aprendan. Antonio Berti es un trabajador que cuida animales y llegó a Idaho desde Carolina del Sur. En los tiempos de antes, la gente usaba la leche para hacer yogur, para muchas cosas.
Entonces les traemos el show para toda la gente, para que admire lo que es cómo ordeñar una vaca. Es algo padre enseñarles a los niños que todavía no saben cómo hacerle. Es muy padre enseñarles lo que es poder ordeñar una vaca. El nombre de la vaca es Esley y es una vaca lechera de Jersey. Fue rescatada y ha estado viajando por los Estados Unidos con Cowtown USA durante 7 años. Existen algunas reglas de la Asociación de Lácteos. No puedes ordeñar una vaca, sino que ordeñes biberones en vez. Cowtown USA estará abierto hasta el domingo y podrás ver más animales rescatados. Sus eventos bilingües se realizarán 4 veces al día. Para obtener más información sobre el evento, visita nuestro sitio web en español, ktbb.com/español. Y un recordatorio, este fin de semana KTVB en español estará en Latino Fest en Boise, en el Parque Cecil D. Andrés este sábado. Y este evento empieza a las 4 p.m. y termina a las 10 de la noche. Tendrán comida, concursos de baile y el hermano de Selena, A.B. Quintanilla, estará en este festival. Gracias por ver KTVB en español. Para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español y para ver más de nosotros en vivo, visita nuestro Facebook. Lo puedes encontrar en nuestra página ktvb.com/español. Nos vemos el viernes.